Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en un nuevo video y hoy hablaremos un poco sobre eh, el fundamento constitucional referente a la aplicación de las penas en el sistema jurídico mexicano, que es el que nos ocupa revisar. Tenemos que tener en mente que o, eh, todo el sistema penal podríamos decir que está eh, puesto en la Constitución en los artículos 14, 16, 18, 20 y 21, pero el que, a mi consideración, el que nos ocupa en nuestra materia, se concentra en el artículo 18. ¿Por qué? Bueno, pues los artículos 16, 14 hablan un poco sobre que nadie puede ser molestado en su propiedad, que debe de ser un juzgado preestablecido por leyes ya establecidas en cómo se debe de juzgar a una persona. Los otros artículos, el 20 y el 21, hablan un poco sobre cómo se investigan los delitos, qué derechos tiene la persona imputada, eh, y pues los derechos de la víctima u ofendido. Mientras que en el 18 habla acerca de cómo será el castigo en México, que es lo que se ocupa el derecho penal, como lo recordaremos en un video anterior que hice. eh, Hablo sobre la penología como el estudio de los castigos, la ciencia del estudio de los castigos. Y bueno, pasando ya al artículo 18, habla un poco sobre lo siguiente. En el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinta del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. En el segundo párrafo, que pienso que es donde donde debemos de poner más atención, pues es donde viene el principio del que usa el Estado mexicano para imponer un castigo. Escuchen. Dice: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para el efecto. En este párrafo me parece que lo más importante, pero no lo único, obviamente, no lo único de importancia, es que aquí define el fin de la pena, que es la reinserción. La reinserción del sentenciado a la sociedad. Aquí vienen otros problemas referente a la reinserción, porque pues aquí ya deberíamos de pensar en otros temas como cuánto debería de pagar una persona por ciertos delitos, si pensar en otros países, por ejemplo, si la pena de muerte vale la pena, porque aquí también en México se ha tratado de implementar esa pena, tratarla de poner en el código penal, pero pues no, para mi parecer, qué bueno que no se ha logrado esto.
Me parece que eso lo ha tratado de implementar el Partido Verde, que es un partido, no sé si llamarlo de izquierda, que su ideología pues pienso que es un poco más, pues, o como dice su nombre, un poco pues ecologista. Se me hace un poco extraño que hable un poco acerca pues de temas penales, ¿no? O podría hablar de temas penales en el ámbito ambiental, ¿no? Que también es muy válido y pues tendríamos que pensarlo un poco más. Pero ahorita se me viene a la mente ese partido en el cual pues ha sido un partidario de pues implementar ese tipo de penas. También pensar en cadenas perpetuas se nos haría un poco extraño, ¿no? Referente pues a que si el principio de la pena para ser impuesta es la reinserción, pues entonces se reduce a un absurdo que una persona esté encerrada pues hasta que se muera, ¿no? Y aquí es donde ya está la línea un poco más abajo, cuando pensamos en penas que pues ya exceden los 70, los 80 años, hasta los 50, porque pues bueno, para que alguien delinca pues o se tome en consideración que sea un sujeto activo en el sistema penal, pues se necesita que sea mayor de edad. Antes de eso pues hay otras medidas, otros medios de solución para las personas menores de edad para que puedan pues completar la pena por cualquier delito que hayan hecho. Sin embargo, bueno, las personas pensando que una persona promedio que delinca a partir de los 18 años y le ponen una pena de 50, pues a los 68 que salga, eso pues ya de nada le sirve a esa persona. Tal vez ya no lo va a entender, no va a entender ya pues para qué va a salir, ¿no? Porque si ya toda su vida la hizo en prisión. Y pues es válido pensar en eso, que es pues un poco problemático a mi parecer. Tal vez estaríamos hablando un poco más de la eficacia de pues las penas, de lo que es la pena pues privativa de libertad, de la cárcel, pues si es efectiva o no, porque si es lo que vuelvo a retomar, si una persona se le necesita condenar de aquí hasta que ya sea un anciano, pues entonces pues no sirvió mucho pues o no vio al principio de la reinserción, a mi parecer. Se va a meter otra vez en sociedad, pero pues ya podemos decir una persona senil, o sea, ya no va a hacer nada porque pues ya no le quedan fuerzas de hacer nada corporalmente. No pensamos que tenga mucho tiempo de vida, pensando también aquí otro dato en cuál sería pues la esperanza de vida aquí en México hoy en día, ¿no? Que pienso que está más o menos por los 75 años máximo una persona que viva. Y bueno, también eso debería de estarse pensando para los temas de cuánto va a purgar una pena una persona. Por otro lado, otro párrafo que me parece pues interesante, está en el mismo artículo Otro párrafo que me parece relevante en el sentido ya de la aplicación pues de las penas es el penúltimo párrafo de ese artículo, que dice: los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas
en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición aplicará en casos de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieren medidas especiales de seguridad. Bueno, esto último es otro tema, las medidas de seguridad que tiene el sistema mexicano referente a algunas personas. La delincuencia organizada ha sido un problema que ha tenido el país por muchos años y por eso mismo se le trata de esta manera, que no tiene como este privilegio esas personas que incurren en ese delito. Y bueno, me parece importante. ¿Por qué? Porque la reinserción social también tiene este tema de apoyo a la familia. En algún sentido del interno, pues la familia que esté cerca de su domicilio va a poder ir con esta persona a visitarla cada vez que pues se le dé la oportunidad, ¿no? Dentro de los esquemas que tiene la prisión. Todo esto me parece relevante, y también hacer hincapié en que la Constitución pues da cuestiones muy generales, muy de principios referente a cómo se debe de llevar a un reo pues a cumplir su castigo, ¿no? Para más información yo sugeriría a mis visitantes de este video que también se echen una leída a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ahí pone muy ya con pinzas, ya te dice qué es lo que va a pasar con las personas que ya son pues reos, cómo van a ser trasladados, qué derechos tienen, porque no es que se le acaben sus derechos al momento pues de sentenciarlos. Esto ya no es una venganza, no es una venganza como pues anteriormente se pensaba, que como por ejemplo en la Edad Media y un poco en la Edad moderna, en el sentido de que el monarca, por ejemplo, al momento de que una persona delinquía, pues se vengaba de esa persona, porque transgredía la soberanía que tenía el monarca para pues gobernar, porque iba en contra del orden. Bueno, en esta ley encontraremos, entre cuestiones muy interesantes, pues los principios sobre los que va a funcionar pues las cárceles, las penitenciarías. Y bueno, por decirlo pues a muy grosso modo, aquí dice que, por ejemplo, en el artículo 4 de esta ley, dice que los principios rectores del sistema penitenciario son la dignidad, la igualdad, la legalidad, el debido proceso, la transparencia, la confidencialidad, la publicidad, la proporcionalidad y, pues, por último, pero no pienso que lo hagan de una manera del más importante al menos importante, la reinserción social. Y aquí nos dice, porque nos define qué es la reinserción social, nos define que la reinserción social es la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Es decir, es la recuperación total de todos sus derechos. Por último, pues quisiera hacer un punto aquí referente pues a este principio de la reinserción social, y quiero hacer el punto referente a que pensemos que esto de la reinserción social es algo pues muy nuevo, es algo que ha surgido con fuerza este último siglo, que
que llevamos, porque pues antes se trataba más en un sentido tal vez de la reparación del daño que no se ha dejado atrás en este sistema penal, pero no se ponía tanto énfasis en que el reo pues tenía que de nuevo retomar su vida civil, social y hasta política, porque pues aquí el problema que tenemos mucho y más en México es que se estigmatiza a las personas que pues fueron delincuentes y que estuvieron algún tiempo en la cárcel, con discriminación de pues laboral, por ejemplo, ¿no? Que para algunas empresas pues no contratan a personas que fueron pues delincuentes. Eso sería otro tema también de penología en algún sentido, pues tendríamos que dar soluciones a ese tipo de cosas. Si no es por el sentido de conciencia civil, podría ser por medio de ya una coercitiva por parte del Estado, de obligar a las empresas que, pues obligar a las empresas que contraten a estas personas, porque de alguna manera pues ya computó su pena, ya pagó a la sociedad lo que tenía que pagar. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya servido un poco como para darse un contexto. Realmente estos videos no son como meramente definitivos en el sentido de que pues en 15-20 minutos podamos hablar sobre temas muy largos, porque pues se ha derramado mucha tinta sobre estos temas, sobre otros, y pues el tiempo no nos da para eso, para resolver todo. Pero pues espero que les haya ayudado. Chequen la Constitución, chequen la ley. Si quieren saber un poco más pues de derecho penal, les recomendaría pues leer a los la doctrina, pues también la ley, que sería la ley penal de tu estado, sería el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución misma, y pues en esta ocasión, la ley para ejecución de penas. ¿Sale? Bueno, me despido, soy David Arturo García Maldonado y gracias por tomarse un poco el tiempo y pues espero sus comentarios. Gracias.